¿Saben? La primera razón por la que venimos aquí a la iglesia los sábados no es para aprender, es para alabar al Dios que nos sostiene. Amado Dios y Padre bueno, Señor, ese es nuestro anhelo, que tu gloria descienda a este lugar, que descienda a nuestras vidas, oh Dios, que queme toda la inmundicia, que nos llene de tu gracia y nos dé, Señor, esa paz, ese gozo que solo tú sabes dar. Abrimos tu palabra, te ofrendamos este culto, Dios. Los cánticos, las plegarias, las ofrendas, pero sobremanera te ofrendamos nuestras vidas. Háblanos, oh Dios, háblanos, pero ayúdanos a no solo oír, sino a obedecer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Podemos tomar asiento? Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Dile a Dios, yo quiero que me bendiga hoy. Díselo a Dios. Yo quiero que tú me bendiga hoy. Además de lo que me ha bendecido ya. No me pongan los textos ahora, no me pongan los textos ahora. Yo quiero ver si ustedes saben de qué relato les voy a hablar. Ya lo vieron, son demasiado astutos. Este es uno de los relatos del ministerio de Cristo más famoso, más conocido. De hecho, ¿cuántas veces he escuchado predicación de él? Claro, qué lindo saber que la palabra de Dios no se agota, que podemos estudiar y estudiar el mismo texto y siempre ser bendecidos. Así que hoy dile, Señor, yo quiero que me bendiga con tu palabra. Y Dios te bendice. A ver si sabes, la ciudad se espanta, la ciudad se despierta. No porque sea de mañana, porque el texto no dice si era de mañana o tarde. Pero abruptamente la rutina del día se rompe. La calma, la monotonía se rompen. La noticia corre de boca en boca. Cruza las calles, la plaza, llega al mercado, a las casas, al taller, a la oficina. En todo rincón de la comarca llega la noticia. ¿Cuál noticia? Un hombre ha llegado a la ciudad. Todos quieren verlo, todos quieren oírlo, todos quieren escucharlo hablar y algunos hasta quieren tocarlo. En poco tiempo todo el pueblo pareciera haber dejado lo que está haciendo y va tras Jesús. A su encuentro traen ciegos, sordos, cojos, enfermos, paralíticos, endemoniados y hasta locos. Algunos calculan el camino, otros vienen con algunos cargados o llevados en literas. Es que se trata de Jesús. Jesús es aquel que hasta los muertos levanta. No hay que seguir un protocolo para verlo. No hay que hacer una cita. Él no te pone en agenda para un mes, 2 meses después. No, Él te atiende en el lugar donde te encuentra, en la encrucijada del camino, en la boca de la calle, al entrar en tu casa, debajo del árbol, donde quiera Jesús te atiende. Aleluya. Ese es Jesús. La noticia de que Jesús está allí llega hasta uno de los edificios más importantes de la ciudad. Llega a la oficina del jefe de los cobradores de impuestos. ¿De quién te estoy hablando? Es un hombre realizado. Está en la cúspide de sus logros. Ha sido exitoso. Es el jefe. Alcanzó el puesto más alto de su grupo. Pero él también quiere ver a Jesús. Necesita ver a Jesús.
Cuando la noticia llega a su oficina, tal vez está contando el dinero, tal vez está allí haciendo cuentas, tal vez está cuadrando, deja lo que está haciendo, cierra la oficina, corre calle abajo lo más rápido que puede, ya que era de baja estatura, por mucho que quería no podía ir tan rápido. No le importa que lo miren, no le importa que lo critiquen, es la oportunidad que ha estado esperando. Sí, allá en el cruce, allá se ve el gentío. Zaqueo se apresura, llega, pero cuando llega, la multitud era tan grande que él no podía ver a Jesús. Leamos el relato. Lucas capítulo 19, los versículos 1 al 10. ¿Lo tienes allí? Habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado ¿cómo? Que era jefe de los publicanos, y Lucas dice, y era rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un sicómoro para verlo, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió ¿cómo? Lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me olvidé, me hicieron varios encargos. Tenemos traducción. Si alguien quiere traducción al inglés, ahora mismo se está traduciendo. Tenemos los radios. ¿Alguien desea alguno? Aquí, está bien, ahí está. Vamos adelante. Este relato es asombroso. Este relato tiene una belleza especial. Pero cuando uno lo mira, uno se puede preguntar ¿por qué? En este relato Cristo no está sanando a alguien. En este relato Cristo no está resucitando a un muerto. En este relato Cristo no está levantando a un paralítico. Zaqueo estaba bien, corría, saltaba. De hecho, hasta lo vemos trepando un árbol. ¿Qué es lo asombroso en este relato? Es un relato de una conversión, de la transformación de un corazón. A veces queremos ver un milagro extraordinario para decir, wow, Dios está aquí, pero no hay milagro más grande que cuando Dios transforma una vida. De hecho, es más fácil para Dios levantar a un paralítico que transformar un corazón. Es más fácil para Dios levantar a un muerto que transformar el corazón de un incrédulo. Porque para levantar a un muerto, Dios solo tiene que decir levántate y anda, y el muerto no reniega, el muerto no dice ahora no, el muerto no dice después, se levanta. Pero para transformar a un corazón, ¿cuánto trabaja el cielo? Para transformar una vida, ¿cuánto trabaja el Espíritu Santo? Dice la palabra que ruega, insiste, persigue, toca, y la persona como que es muy buena responde ahora no, después. Más tarde. Por eso este relato es poderosísimo, porque es Dios transformando una vida. Aleluya. Yo quisiera que sigan ocurriendo milagros así hoy aquí en mi iglesia. Que ocurra en mi vida, que ocurra en la tuya. ¿Quiere que hoy ocurra ese milagro en tu vida? Tal vez hoy ha venido aquí a rogar por tu pie. Tal vez hoy ha venido aquí a rogar por tu cáncer. Y de hecho oramos por tu enfermedad. Oramos por nuestro hermano Jaime, que está en la casa convaleciendo, recuperándose. Oramos por nuestros hermanos, pero hoy yo quiero orar para que Dios haga el milagro en nuestras vidas. ¿Podemos pedirle a Dios que haga eso? Voy a hacer un esfuerzo hoy y te voy a regalar 3 puntos.
¿Ok? Quiero sacar 3 enseñanzas especiales de este relato. Número 1, no busques la felicidad donde no está. ¿Ok? Número 2, haz todo lo que pueda hasta encontrar a Jesús. ¿Haz qué cosa? Y número 3, ¿dónde está la verdadera felicidad? Ahí vamos. Zaqueo es el personaje principal de este relato. Yo quiero invitarte a que nos metamos un poquito en la escena. Zaqueo debía ser una persona pintoresca, ¿sí o no? Yo me imagino que cualquiera que llegara a Jericó y preguntara por Zaqueo, la gente sabía quién era. No sé si tú vienes de un pueblo donde hay personas o habían personas pintorescas. ¿Tú vienes de algún lugar así? Que tú podías llegar y si mencionaban a esa persona, todo el mundo sabía quién era. ¿Por qué esta persona era pintoresca? ¿Por qué? ¿Recuerda a esa persona pintoresca en tu pueblo? ¿La recuerda? Esas personas son marcadas por algo, tienen un estigma, tienen algo que lo marca, que lo distingue, y entonces suele mencionarse. Yo recuerdo en el campo de mi madre que había un señor muy pintoresco que le decían Cadeca. ¿Cómo le decían? Cadeca no era loco, pero era 3/4 loco. No era loco del todo porque él podía hacer todas sus cosas. Cadeca era pintoresco, usted podía llegar al campo y preguntar por él y todo el mundo sabía de él, todo el mundo lo conocía sus palabras, sus gestos, porque Cadeca nunca estaba quieto, siempre se estaba moviendo, siempre estaba viajando, siempre estaba de un lugar a otro, y cuando un carro le pasaba por dentro, él lo paraba y le preguntaba, ¿para dónde tú vas? Y cuando el del carro decía, bueno, Cadeca, yo voy para Santiago Rodríguez, él decía, para allá que yo voy. Llévame, y se montaba, pero cuando llegaba a Santiago Rodríguez no se quedaba quieto, seguía caminando, y cuando otro le gritaba, él le preguntaba, ¿para dónde va? Y él decía, Cadeca, yo me regreso para allá que yo voy. Zaqueo era el pintoresco de Jericó. Pero a diferencia de Cadeca, no causaba gracia. Zaqueo causaba miedo, Zaqueo causaba repugnancia, Zaqueo causaba rechazo. La gente no quería saber de Zaqueo. Posiblemente era gordito. Es difícil encontrar un rico que no sea. ¿Cómo se subió a la mata? Por eso yo estoy preguntando por qué tengo barriga si la barriga es de los ricos. Zaqueo era medio gracioso, pero al mismo tiempo, cuando yo aprendí que la gente chiquita es medio trascendida, yo dije, ya no voy a ser más chiquito, voy a crecer. Amados, Zaqueo no era querido. Zaqueo era pequeño de estatura. Zaqueo era judío. Por el nombre sabemos que era judío porque era un nombre hebreo. Y Elena de Guay, en esa otra gente dice que era judío, para confirmarnos lo mejor. El nombre de Zaqueo significa puro. ¿Qué significa el nombre? Zaqueo era objeto de burla por su cuerpo, pero también era objeto de burla por su nombre. Zaqueo era conocido como ladrón, como el que estafaba, como el que extorsionaba, como el que engañaba. Y ahora imagínese usted, después que lo extorsiona, usted diciéndole puro. Era una contradicción total. Usted se puede imaginar por qué los papás de puro le pusieron puro. Ahora es que se inventan nombres por la farándula. Así que a este hay que llamarle Messi. A este hay que llamarle Ronaldo también. Y ahí vienen los nombres. Y nos inventamos el nombre por lo bien que suena. ¿A dónde fue el Mundial de Fútbol? Dice que
se ha desbordado la cantidad de madres poniéndole catara a sus hijas. No es un cuento. Pero en los tiempos de Zaqueo los nombres se ponían por el carácter que usted quería que tuviera su hijo. Los papás no ponían un nombre porque, óigame, hay nombres por ahí que son tan estropeadores. Qué bueno que es catara y no otros nombres que se inventan. Porque la gente antes quería poner también unos nombres a veces buenos para que sea la Virgen de San Quinquirá o San qué sé yo qué. Los padres de Zaqueo querían un hijo especial. Los padres de Zaqueo querían un hijo que fuera puro, honesto, un hijo que fuera honrado, un hijo de buenos principios. Así que cuando Zaqueíto nació y tal vez negociaron para ver qué nombre le pondremos, le pusieron puro, Zaqueo. A veces tenemos sueños y no los alcanzamos. ¿Tienes sueños para tus hijos? No te rindas todavía, sigue rogando por ellos. Sigue orando por ellos, sigue trabajando por ellos. Zaqueo vivía en Jericó. Jericó era una ciudad paraíso. Josefo decía de Jericó que era el paraíso en la tierra. Jericó era una ciudad de muchas palmeras y datileras. En Jericó se producían rosas y había rosales por doquiera. En Jericó se fabricaban bálsamos porque habían plantas perfumadas. Jericó era una de las ciudades más importantes de Judea, de la que más impuestos le pagaban a Roma. Jericó era una ciudad de comercio, de movimiento, de acción. Se movía el dinero, se movía el negocio en Jericó. En Jericó habían oportunidades. A Jericó usted llegaba y podía soñar, podía anhelar, podía querer. Pero en Jericó, como en Orlando, como en Estados Unidos, mucha gente perdía sus principios por conseguir dinero. Mucha gente perdía sus valores porque se le presentaban oportunidades por delante. Yo no la puedo perder, aunque perdían sus principios. Eso pasó en Jericó, eso no pasa ahora, ¿no? Oh hijos, oh muchachos, muchachas, no vale la pena sacrificar nuestros valores por cosas, porque al final viene el desastre. Así que Zaqueo creció en Jericó y pudo más Jericó que su nombre, pudo más Jericó que los que le enseñaron. Su corazón se llenó de ambición, anhelaba riquezas, reconocimiento, deseaba ser una persona importante, deseaba compensar con el título y el poder lo que no tenía en su tamaño. Y ante las oportunidades que le dieron, traicionó su patria. ¿Qué patria? Le ofrecieron un buen sueldo, porque aunque no era grande de estatura para obligar a pagar, era astuto y hábil para hacer que la gente pague. Se puso al servicio del opresor, se convirtió en cobrador de impuestos para oprimir, para explotar a sus compatriotas. Y hizo su trabajo con tal efectividad que en poco tiempo llegó a ascender a ser el jefe de todos los cobradores de impuestos de Jericó. La Biblia dice, era publicano y rico. Lo tenía todo. Me imagino la casa de Zaqueo. Me imagino la finca de Zaqueo. Me imagino la villa de Zaqueo. Me imagino el Ferrari de Zaqueo. ¿No tenía un Ferrari? Lamborghini. Lo tenía todo. Lo tenía todo, pero no tenía a nadie. La historia dice que Zaqueo era un miserable, que vivía solo, que no querían saber de él. Fue excomulgado de su iglesia. La gente no se sentaba con él en el templo. Tenía que esperar un momento que nadie iba para él ir solo, porque nadie lo quería. Era indeseable.
Tengo aquí unas notas de un libro hablando de Zaqueo. Dice: Zaqueo, jefe de los publicanos de la ciudad, era un hombre rico, poderoso, con un importante cargo en la administración del gobierno, pero era odiado por todos. Zaqueo el traidor, así le decían. Zaqueo el buitre. Estaba excluido de la comunidad religiosa de Israel por colaborar con el enemigo. Su trato estaba proscrito a los ciudadanos leales. Hasta su nombre, que significa puro en su lengua, era motivo de burlas por parte de los contribuyentes. Y para colmo era de baja estatura, lo que sin duda no mejoraba su humor. Zaqueo era marginado porque también hay ricos marginados. ¿Usted sabía eso? Zaqueo era marginado, sufría de soledad, como tantos, a fuerza de ser menospreciado, había acabado por desesperar de sí mismo. El hecho de ser un opresor no disminuía su angustia, al contrario, reforzaba en él un sentimiento de culpabilidad. La conciencia lo atormentaba con insoportables tirones hacia el bien, con esa desazón tan molesta como saludable que es la nostalgia de Dios. Zaqueo no sabía qué hacer. Zaqueo había buscado la felicidad donde no está. Jericó le había enseñado a Zaqueo que la felicidad estaba en cosas. Jericó le había enseñado a Zaqueo que poseer más cosas era ser feliz. Y aunque era un total engaño, los siglos que han pasado de Jericó hasta hoy no han borrado ese engaño, porque la gente de hoy sigue creyendo que tener cosas es ser feliz. ¿Sí o no? Y de hecho nos las pasamos afanados y trabajando y luchando por cosas, creyendo que al tener más y más seremos más felices. Pero Zaqueo nos muestra que aunque tenía tanto, era un desgraciado. Amados, si pudiéramos aprender estas lecciones sin tener que pasar por ellas, nos libraríamos de mucho dolor. Yo no sé cuál es tu historia, si tal vez se parece un poquito a la de Zaqueo. A veces la nuestra se parece un poco a la de Zaqueo, excepto que no somos ricos. Porque Zaqueo trabajó y se afanó por cosas, al fin la consiguió y fue rico. Pero hay algunos que nos las pasamos afanando y luchando por cosas y perdemos la vida en el camino buscando cosas. Somos unos desgraciados sin nada, tampoco somos ricos y tampoco somos felices. Cristo dijo, Lucas 12, versículo 15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si pudiéramos hoy con nuestra propia vida, al mirar la vida de Zaqueo, poder darle un ejemplo a los que nos rodean, porque lo que está pasando aquí en la historia de Zaqueo, esta historia Lucas no la dejó aquí por casualidad, Lucas la dejó porque es la historia que se repite a diario. Esta historia de Zaqueo es constante en todos los tiempos. Personas que nos afanamos y nos afanamos y nos afanamos por cosas, por dinero, por posesiones, por conseguir más. Y al fin de cuentas no somos más felices. Yo te pregunto, ¿dónde has estado buscando la felicidad? ¿Dónde has estado buscando tu bienestar? Yo no te estoy diciendo hoy que no trabajes dignamente. Pero cuando por conseguir cosas sacrificamos lo más valioso, lo más importante, no alcanzamos tal felicidad. Voy al punto número 2. ¿Recuerdan el punto número 2? Haz todo lo que pueda para encontrar a Jesús. Búscalo, búscalo. Si tu historia y la mía se parecen a la de Zaqueo en esa primera parte, yo quisiera pedirle a Dios que nos parezcamos a la historia de Zaqueo en la segunda parte. Que no nos quedemos derrotados. La historia dice que Zaqueo no sabía ya qué hacer, pero no se quedó ahí. A veces nuestra vida es una monotonía de hacer, de trabajar, de luchar, de trabajar, de hacer y trabajar, y somos infelices y vivimos y pareciera que vivimos desgraciados y no disfrutamos y no hay paz y no hay gozo en el corazón. Solo nos las pasamos yendo y viniendo, buscando y buscando y afanando por sobrevivir.
Y llega un momento que desesperado caemos en ansiedad, en angustia, en tristeza y hasta nos enfermamos. Y como Zaqueo ya no sabemos qué hacer. Pero aleluya, que la historia de Zaqueo no se quedó en el fracaso. Un día Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Un día Zaqueo escuchó hablar ¿de quién? De Jesús. Porque Jesús trae esperanza. Cuando aparece alguien que puede hablar correctamente de Jesús, está sembrando esperanza. Cuando aparece alguien que puede vivir las bendiciones de Jesús, es alguien que lleva consuelo a los demás. Cuando aparece alguien que teoriza las cosas de Jesús, no, la gente dice este es un falsante. Pero cuando aparece alguien que puede vivir la experiencia de Jesús de verdad, o puede testificar de Jesús con gozo, puede llevar esperanza hasta el que esté más desahuciado. Y de alguna manera Zaqueo escuchó hablar de Jesús, y las palabras que escuchó de Jesús hizo que su corazón aflorara otra vez la esperanza. Su corazón se llenó de gozo cuando supo que Jesús trataba con bondad y cortesía a los de su clase. ¿Qué fue lo que escuchó de Jesús? Él trataba con respeto, con bondad y cortesía a los de su clase. Y esto merece una pausa. Porque a veces al malo lo tratamos mal. ¿Sí o no? Y al que creemos que no es digno por su conducta, lo despreciamos. Pero no es lo que yo encuentro en Jesús. ¿Están conmigo? Encontramos a Jesús que comía con pecadores. Y ese trato de Jesús los restauraba. ¿Cómo tratamos al despreciado? ¿Cómo tratamos al perverso? ¿Cómo tratamos al malo? ¿Cómo tratamos al pecador? Cuando Zaqueo escuchó que Cristo trataba con respeto a los que eran como él, que los trataba con aprecio, que no los despreciaba, en el buitre Zaqueo, en el ladrón Zaqueo, afloró de nuevo en su corazón el deseo de ser una mejor persona. Y más que eso, Zaqueo escuchó que entre los 12 cercanos de Jesús, ¿quién estaba? Había uno de la profesión de él. Estaba su colega de Capernaum, que era posiblemente igual que Zaqueo, otro buitre. Y cuando Zaqueo escuchó que entre los 12 seguidores más cercanos, Cristo escogió a Mateo, Zaqueo dijo, hay esperanza para mí, aleluya. Yo te pregunto, ¿eres tan bueno que cuando Dios te salva la gente dice eso? ¿Por qué él que bueno? A mí que soy tan malo, no. ¿Capta lo que dije? Soy malo pero medio malo, así que el Señor me salvó, no hizo tanto esfuerzo conmigo. ¿Sabes que a veces nuestro concepto? Ay, pastor, yo quiero que vayan y le prediquen a esa persona porque es una persona tan buena. Yo creo que mi primo se va a salvar, porque mire qué persona es más maravillosa. Hermano, yo quiero decirte que el evangelio no es para los buenos, el evangelio es para los malos, aleluya. Si hay alguien bueno, esto no es para usted, porque Cristo dijo que no hay nadie bueno. Cuando Zaqueo escuchó que uno igual que él había sido aceptado en el círculo de Cristo, dijo, a mí me pueden aceptar también, aleluya. Pero a veces andamos por la vida como que yo no soy tan malo. Yo soy una persona que el Señor no ha hecho mucho trabajo en mí. Y tú sabes quién soy yo. Yo siempre he sido una persona muy especial. Yo siempre he sido muy decente. Somos viles pecadores. Podrida llaga de planta de los pies hasta la mollera de la cabeza. Y debemos hacerle sentir a los demás que si Dios me pudo salvar a mí, a Él también lo puede salvar. Así debemos andar. Andar por la vida agradecido, lleno de paz, de gozo, de regocijo, y que los demás, al tratarlo con dignidad, y ellos se pregunten, ¿por qué me tratas así? Podamos decirle, porque Dios me trató así a mí. Alabado sea su nombre. Cuando Zaqueo escuchó que Mateo, yo no sé si se conocían, posiblemente sí,
Posiblemente cuando hacían la cena de fin de año de todos los cobradores de impuestos de Judea, ahí se encontraban y se miraban. Y posiblemente Josué, cuando repartían los premios al que cobró más, al que consiguió más, muchas veces Zaqueo se llevó los premios o Mateo se llevó el premio de Capernaum. Y se conocían, hablaban. De hecho, la Biblia dice que cuando Cristo llamó a Mateo y Mateo se vio convertido, Mateo explotó de gozo, hizo una cena. ¿Y a quiénes invitó Mateo? ¿A quiénes invitó Mateo a la cena con Jesús? San Mateo capítulo 9, dice que invitó a sus colegas también. De hecho, la Biblia dice, y estaba Jesús sentado en la mesa con pecadores. Wow, Jesús asistió a una cena con pecadores. A mí que no me inviten, ¿saben? La persona más cruel, más mala, más perdida que vemos también tienen corazón. Y el Espíritu de Dios también sabe tocarlos. Si no, pregúnteselo a Pablo. ¿Cuántas personas llevó a la muerte, a ser apedreado, a ser perseguido? Y cuando camino a Damasco, Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿qué pasa? ¿Por qué me persigues? Saulo se derritió y cambió su vida para siempre. Si no, pregúnteselo al centurión que en la cruz estaba allí matando a Jesús, que luego pudo gritar, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En ese corazón egoísta, en ese corazón codicioso, en esa persona que había apresado a otros, que sin piedad había quitado las propiedades a otros, en ese corazón estaba floreciendo la palabra de Dios. Aleluya. Habrán sorpresas en el cielo. Hace unos años fui a mi iglesita allá en Vietnam, en Santo Domingo, no allá en Vietnam. Hace como unos 3 o 4 años. Y me pidieron que predicara. Ya en la noche sabían que iba y me pidieron que predicara. Y cuando yo vi rostro de personas, yo crecí en ese barrio, llegué a ese barrio con 1 año de edad. Ese barrio me lo sé rincón por rincón. Muchas veces lo dibujé completito para la obra misionera. ¿Quién va por esta calle? ¿Quién va por el otro? Ya yo puedo sentarme ahora mismo y tengo que salir 30 años de allí. Puedo dibujarte el barrio. Quizás la calle que arreglaron no sé cómo está, pero cuando me paré, Tito, y empecé a mirar algunos rostros de personas, yo decía, wow, fulano está aquí. Y el otro está aquí. Y aquel que pensamos que nunca estaría, mira dónde está. Recuerdo que una vez mi hermano pastor llegó a una iglesia y se encontró con alguien que había venido a la iglesia pero no tenía mucha esperanza por lo que era. Y cuando mi hermano la vio y se miraron, le dijo, que tú estás aquí. Y ella le dijo, y usted se asombra. Hay poder en la sangre de Cristo. No hay casos perdidos para Dios. El único caso perdido para Dios es aquel que dice, no Señor, no Señor, y persiste en rechazar. Pero si no te resiste, el Señor te alcanza. No importa quién sea. Y ese Zaqueo de corazón duro, al caer en la insatisfacción, al caer en la ansiedad y en la soledad, al caer en la desesperación del remordimiento por su vida mala, tal vez al acordarse del nombre que tenía, al rememorar que su nombre no significaba listo, astuto, el que se la sabe toda, sino que su nombre significaba puro, en algún momento desesperado, dijo alguna palabra breve, Señor, ayúdame a ser puro de nuevo. Porque el Señor oye hasta los susurros más callados. Cuando el alma vuelve y le dice, Señor, yo quiero que me restaure. Estamos estudiando aquí cómo orar. Y es una cosa que me preocupa por mí y por la iglesia. Porque nuestras oraciones se convierten en solo listas de pedidos. Y la oración no es una lista de pedidos. El Señor sabe de qué tenéis necesidad. No está mal que le digan lo que quiera Dios, pero Dios ya lo sabe.
La oración es un momento especial para venir callado a su presencia. Y tal vez sin muchas palabras, con 2 frases decirle al Señor lo que nos angustia y quedar allí quieto hasta sentir que Él nos da paz. Eso es orar. Yo encuentro en la Biblia a Cristo que pasó una noche entera orando en Getsemaní, ¿lo recuerdan? Y me puse a buscar cuánto debió Cristo hablar una noche entera orando. ¿Cuánto debió Cristo hablar? Y encuentro que la noche entera solo dijo 2 oraciones. ¿Cuántas oraciones? No más. Porque Dios conoce, Dios sabe. La oración no se trata de que Dios me oiga, se trata de que yo aprenda a oírlo. La oración no se trata de que Dios me dé, se trata de que yo me dé a Él. Eso es la oración. Por eso deberíamos decir incansablemente: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos. Y después que aprendemos, entonces viene la lucha de orar, porque el diablo no quiere que oremos, porque él sabe que si oramos hay victoria. Cristo se pasó una noche orando y esta fue la oración de Jesús: Padre, si hay alguna manera de que tú me quites esta situación, quítamela. Me imagino que dijo eso y se quedó allí mudo. Y lo repitió otra vez: Padre, si hay alguna manera que tú pases de mí este vaso, búscala. Y después de un rato dijo: pero que no sea. Y pasaron las horas y al rato volvió a decir que: Padre, si hay alguna forma de que tú me saques de este trance, búscala. Y luego volvió a decir que. De hecho, la Biblia dice que se paró, vio a los discípulos dormidos, los reprendió, vino de nuevo y oró lo mismo. Se paró después de 1 hora, 2 horas, los reprendió y vino y oró. Y a veces creemos que una linda oración es decir muchas cosas. Y Cristo dijo: no seáis como los gentiles que creen que por su palabrerío serán oídos. El Señor escucha el corazón contrito y humillado. En el corazón de Zaqueo empezó a surgir. No cerró su corazón a Dios. Deseado de toda la gente, página 506 dice: bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias de Dios. En este jefe de los publicanos se había despertado el anhelo de una vida mejor. Wow, el Espíritu Santo había obtenido una victoria. Había hecho que el que solo sabía calcular cuánto me voy a ganar, cuánto voy a conseguir, había hecho que el que solo sabía salir a cobrar y a conseguir más, en algún momento de quietud se detuviera a decirle: Señor, quiero otra vida. ¿Hay milagro mejor que ese? ¿Hay milagro más grande que ese? Sí, el Señor sigue sanando los pies, el Señor sigue sanando a cojos, el Señor sigue sanando a ciegos, el Señor sigue curando de cáncer, pero este es el milagro que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer que tú y yo, que andamos corriendo de arriba abajo, entrando y saliendo, que no tenemos tiempo para pensar, en algún momento, ya sea de desesperación o de reflexión, podamos rendirnos y decir: Señor, no quiero esta vida, quiero que tú me des otra vida. Esos ruegos Dios los oye. Lo puede orar de pie, lo puede orar acostado, lo puede orar guindado de un árbol, como quiera que lo ore. Si es un corazón sincero que lo dice, Dios lo oye. Alabado sea su nombre. Dios no abandona al pecador a su suerte. Sigue insistiendo y tocando su corazón. Aunque todo el mundo lo den como un caso perdido, la misericordia de Dios son nuevas cada día. Dios empieza de nuevo hoy como si no tuviera 1 año insistiendo. Y si tú le dices que no, mañana empieza de nuevo como si tú no le hubieras dicho que no, porque su misericordia es nueva. Aleluya. Yo doy gracias a Dios por eso, porque hoy Él empieza como que yo no le dije que no ayer. Alabado sea su nombre. Dice la Biblia, en esta situación fue que llegó Jesús a Jericó. Encontramos a Zaqueo en la oficina, tal vez angustiado, desanimado, haciendo su trabajo pero sin motivación.
y llegó la noticia a Zaqueo: Jesús está en la ciudad. Si usted revisa el relato, antes del relato de Zaqueo está cuando Cristo sana a Bartimeo. En el relato de Bartimeo dice que acercándose Jesús a Jerusalén encontró al ciego y lo sanó. Pero el relato de Zaqueo dice cuando entró en la ciudad. Y eso nos hace entender que Cristo viene avanzando, pero todo el camino va sanando, bendiciendo, socorriendo. Y la sanidad de Bartimeo, de hecho la historia dice que cuando Cristo llegó donde estaba Bartimeo, que Bartimeo no estaba en la ciudad, estaba en las afueras, dice que el gentío era inmenso con Jesús. Ahora imagínense cuando sana a Bartimeo y él entra a Jericó, ¿qué pasó con la multitud? Se multiplicó. La noticia corrió por todas partes y llegó la noticia donde Zaqueo, jefe de los publicanos, rico. Y cuando él escuchó, echó a correr para él también ver a Jesús. Dice la historia que corrió literalmente. Cuando llegó no pudo verlo. Tal vez Zaqueo con su influencia pudo haber sacado la billetera y empezar a ofrecer a la gente para que le den un paso por allí. Pero él sabía que si le daban paso, le iban a dar su cocotazo. Porque cuánto le tenían ganas. Cuánto le iban a dar por atrás y tal vez por el tamaño iba a salir bien pisado. Él era astuto, él sabía que no podía inventar, no sé cuántos brinquitos dio, pero Zaqueo, que era pequeño desde que era pequeño, ¿usted ha escuchado eso? Zaqueo, que siempre había sido pequeño, él sabía ingeniársela para compensar y planificó una estrategia. Posiblemente él conocía muy bien el árbol que estaba más adelante. Tal vez era uno de los árboles en los que él jugó cuando niño. Conocía bien el lugar. Y si no fue un árbol donde él jugó cuando niño, Zaqueo conocía bien la ciudad de Jericó. Lo que no tenía de tamaño lo tenía de astucia. A los chiquitos tenemos algo bueno, hermano, no crean. Así que hizo los cálculos y dijo: él sigue por ahí, él va a llegar allí, allá yo lo espero. Si tan solo pudiera verlo, decía en su corazón, estaba resuelto a ver a Jesús. No había decidido hablar con Jesús, solo verlo. Quiero ver si lo que me dicen es cierto, si es tan tierno, si es tan amable, si es tan dulce. Quiero ver qué tipo de persona es. Busca a Jesús hasta encontrarlo. Zaqueo no se fue para su casa y dijo: ya no puedo verlo, esta gente me va a patear. Y hay cosas que no dice el relato, pero yo sé que es segura. Cuando la gente vio a Zaqueo corriendo, la gente debió reírse bastante. Cuando la gente vio que Zaqueo llegó a la multitud para ver a Jesús, tal vez la gente le dijo a Zaqueo: no, Zaqueo, ¿qué tú haces aquí? Esto no es para ti. Yo recuerdo el caso de una señora que se casó con otro señor, de esa gente que los hermanos casan. Han habido de esa gente que los hermanos casan, porque a algunos nos molesta ver a fulano soltero y a mengana soltera, así que vamos a casarlo, pero a veces lo que estamos juntando es fuego. Así que ore por el que no se ha casado, pero no lo case. Y casamos a Anadelia y a Cristino. Yo puedo pasarme una noche haciéndole cuento para que usted se muera de la risa, pero era de verdad. Y cuando el hermano se arrodillaba a orar, la hermana se le paraba al lado y decía: pero Cristino, el diablo no ora. El diablo no ora, párate de ahí. ¿Tú has visto el diablo orando? Y la gente pudo decirle a Zaqueo lo mismo: sí, que tú haces aquí. ¿Qué hace un perverso como tú aquí? ¿Qué hace un diablo como tú aquí? Pero también hay esperanza para ellos, aleluya. No para los diablos, hay esperanza para los humanos diablos. Hay esperanza. No le niegue la esperanza a nadie. Así que la gente se burló, tal vez le gritó, se rió de él. Otros dijeron: mira, Zaqueo, no lo deje pasar, cuidado si lo deja pasar. Qué adversa era la gente. Pero Zaqueo estaba determinado a ver a Jesús, aleluya. Estaba decidido a encontrarse con él. Estaba determinado. Nada lo detendría.
Dice la Biblia nuevamente que corrió. ¿Qué hizo? Este no es un relato para leerlo tan fríamente, para usted meterse en la escena y mirar a un hombre, a un ejecutivo, el más alto ejecutivo del IRS de Jericó. Usted verlo corriendo, salió de la oficina y corrió calle abajo. Y cuando llegó sudado, que intentó meterse, intentó y no pudo, me lo imagino ahora en un rincón calculando, ¿qué hago? Tal vez allí medio cabizbajo, cuando se le prende el bombillito y dice, ay, ya sé lo que voy a hacer. Y echa a correr otra vez. La gente diría, está loco Zaqueo hoy. No estaba loco, Jesús estaba llenando su vida, aleluya. ¿A cuánta gente le dicen loco cuando Jesús los cambia? ¿A cuánta gente le dicen se volvió loco mi hijo y es Jesús que está transformando su vida? Algunos padres no dicen que está loco cuando usa droga, pero cuando se la pasa la noche cantando dice está loco. A veces vemos personas que hacen cosas de loco y decimos este está bien, pero cuando hacen cosas de sano decimos está loco, porque este mundo es un mundo loco. No se vuelva loco en este mundo loco. Decidió buscar a Jesús hasta encontrarlo. No perdería la oportunidad. Jesús está en mi ciudad, tengo que verlo. Jesús está en mi casa, tengo que verlo. Jesús pasó por mi calle, tengo que verlo. Jesús está en mi iglesia, tengo que encontrarlo. Esa era la determinación de Zaqueo. No le importó la multitud, no le importó que la gente se lo impidiera, no le importó su impopularidad, no se rindió. Nadie le impediría ver a Jesús. Corriendo, dice el versículo 4, Lucas 19, y corriendo delante se subió a un sicómoro, para verlo, porque había de pasar por allí. ¿Te imaginas la escena ahora subiéndose en el árbol? No sé si tenía reumatismo o qué tenía, pero se subió. Y Jesús llegó. ¿Quién llegó? Los cálculos de Zaqueo fueron exactos. No sé si Zaqueo tuvo que esperar una hora, media hora, porque Jesús no iba rápido. Jesús tenía que ir al ritmo de la gente y de los que le interrumpían al paso. Pero Zaqueo fue paciente y esperó. Jesús pasó debajo del árbol. Jesús llegó al árbol y se paró debajo del árbol. ¿Se imagina cómo el corazón se aceleró ahora? Jesús no solo se paró debajo del árbol, dice la historia que miró hacia arriba. Usted puede estar seguro que Zaqueo se colocó allí muy posiblemente para que no lo vieran. O tal vez estaba tan determinado a verlo que no me importa que me vean. No sé. Porque el Señor acepta tu arrepentimiento, aunque todavía tenga vergüenza o no la tenga. El Señor lo acepta. A veces hay personas convertidas que no le importa gritar a cuatro vientos que son de Cristo, pero hay otros que su conversión no ha llegado, su fe no ha llegado tan alta que se convierte, pero siguen acalladitos, como Nicodemo, que el Señor le transforma la vida, pero siguen agachados de noche hasta que un día salen y no le importa lo que pase. Zaqueo no le importaba, corrió calle arriba, calle abajo, quería ver a Jesús. Jesús llegó, se paró debajo, lo miró, se miraron. ¡Wow! Zaqueo quería ver a Jesús, así que ya está bien, suficiente. Pero Jesús nos da más de lo que pedimos. Jesús le habló y le dijo, Zaqueo. ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿Quién le dijo el nombre? No sé. Tal vez la gente al ver a Zaqueo empezó a burlarse y dijo el nombre. Pero Jesús sabía su nombre aunque nadie lo dijera, ¿sí o no? Zaqueo. Le habló como si fueran viejos amigos. Zaqueo está en apuros. La gente empieza a reírse y a mirar. Cristo lo afirma. Cristo le habla como dos conocidos. Cristo le habla de tal manera que los mirones y pendencieros se quedan. Ajá, por como que lo conoce. Cristo lo saca de la situación de apuro, de burla. Zaqueo. Vaya. Yo me imagino que se agarró más fuerte porque se iba a caer. Zaqueo, amigo, he venido para quedarme en tu casa. Y ahora le habla con más confianza. Apúrate. Tal vez le dijo, tengo hambre, apúrate.
corre, date prisa, que me voy a quedar en tu casa. Yo te hago una pregunta. ¿Quién estaba buscando a quién? ¿Zaqueo buscando a Jesús o Jesús buscando a Zaqueo? ¿Quién estaba buscando a quién? ¿Por qué vino Jesús a Jericó? ¿Tú crees que Jesús vino por casualidad a Jericó? ¿Tú recuerdas San Juan capítulo 4 cuando dice que Jesús iba para Galilea y le era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Dice la historia que él podía pasar por otro lado y que de hecho los judíos solían pasar por otro lado, pero Cristo decidió pasar por ahí. ¿Por qué? ¿Tú crees que es por casualidad que llegó a Jericó? ¿Tú crees que si sanó a Bartimeo a la entrada de Jericó pudo haberse desviado y seguir su camino? ¿Por qué tuvo que entrar? ¿Quién estaba buscando a quién? ¿Zaqueo a Jesús o Jesús a Zaqueo? Zaqueo está en el árbol esperando a Jesús, pero Jesús llega hasta el árbol donde está Zaqueo. ¿Quién está buscando a quién? Zaqueo está atento a ver a Jesús llegar, pero Jesús llega y lo mira y le habla. ¿Quién está buscando a quién? De hecho, la historia dice que el viaje de Cristo se quedó hasta ahí. No siguió porque para allá era que él iba. Por eso le dice: Zaqueo, yo vine a quedarme contigo. En otras palabras, Zaqueo, a ti es que te estoy buscando. Zaqueo, todo lo que he atendido aquí son gente que debía atender, pero yo vine para acá porque tenía que encontrarme contigo. Mi agenda dice, Zaqueo, que hoy me quedo en tu casa. Aleluya. A veces creemos que somos nosotros que buscamos a Jesús, pero Él es que nos busca a nosotros. Porque si fuéramos nosotros que lo buscáramos, nunca lo buscáramos. Pastor, y yo estoy aquí, hoy me levanté pensando en la iglesia. ¿Y quién te puso a pensar en la iglesia? Pastor, yo no sé por qué estoy aquí, pero hace días que estoy desesperado y angustiado, cansado de vivir. ¿Y quién te dio ese sentir para que recuerde que Dios que te falta? ¿Quién te dio ese sentir? Mi Biblia dice, y la tuya también, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no buscamos a Dios, respondemos a su búsqueda. Y los que se pierdan, se perderán por no responder positivamente a su búsqueda, a su llamado. Zaqueo solo está respondiendo a ese Dios que en las noches lo visitó, a ese Dios que en los momentos de abundancia lo hizo sentir miserable para que entendiera que la vida no se llena con cosas. Como Cristo le dijera a la samaritana, es agua al que la beba volverá a tener sed, pero a la que yo le daré le quitará la sed para siempre. Era Jesús que estaba buscando a Zaqueo hacía meses o años. Fue Jesús quien hizo que llegara a los oídos de Zaqueo noticias de él. Fue Jesús que se comportó con amabilidad y ternura para que Zaqueo sintiera que él también tenía esperanza. Y ese día se encontraron. Wow, Dios siempre te está buscando. ¿Te encontró? No todo el mundo reacciona igual a la búsqueda de Dios. Hay algunos como Zaqueo que no pueden ser pasivos. Zaqueo era proactivo, hiperactivo. Yo no he visto una gente bajito de estatura que sea calmado y quieto. Como que rendimos por 2, por 3. ¿Ustedes han mirado eso? Zaqueo era fuego. Zaqueo era activo, fuego. No se estaba quieto. Dios siempre te está buscando. Alabado sea su nombre. ¿Cómo le estás respondiendo? ¿Cómo le estás respondiendo? Si no sabe cómo responder, dile al Señor, ni te quiero responder. Si no tiene deseo, dile, Señor, no tengo deseo, pero sé que si sigo haciendo lo que tengo deseo, me voy a desgraciar la vida. Ten piedad de mí, sácame de esto. Pero díselo al Señor. Así que el Señor quiere que le hables, porque Él sabe lo que está pasando. No le finja, ay Señor, santificado sea tu nombre, y muchas cosas lindas.
pero tu corazón está lejos de ti, de Él. Díselo, que el Señor hace el cambio, Él hace el trabajo, Él cambia el gusto, Él cambia el corazón, Él cambia los deseos. El Señor nos está buscando. Voy al punto número 3, pero antes quiero decirte, Jesús ha llegado a tu ciudad. ¿Qué vas a hacer? Jesús ha llegado a tu casa. ¿Qué vas a hacer? Haz como Zaqueo, cierra la oficina y sal tras él. Haz como Zaqueo. Nota que la historia de Mateo y de Zaqueo, aunque son dos cobradores de impuestos, astutos, vivos los dos, cuando Zaqueo se entera que Jesús está en la ciudad, Zaqueo cierra la oficina y sale corriendo calle abajo, y cuando no puede verlo, corre para la otra calle hasta que lo encuentra. Pero cuando tú revisas la historia de Mateo es diferente. Mateo capítulo 9 dice que para Cristo llamar a Mateo, Cristo tuvo que ir y meterse en la fila de los que estaban yendo a Mateo. Tuvo que visitar a Mateo al mismo banco, a la misma oficina, y parársele delante y decirle, sígueme. Me gusta saber que el Señor no tiene ninguna de esas son reglas fijas. El Señor cambia el método con cada persona porque cada persona es diferente. A Zaqueo solo bastaba hacerle oír, hacerle pensar. La imaginación de Zaqueo volaba rápido. Zaqueo ataba los cabos antes de tiempo. Zaqueo calculaba y decía, si sumo esto y esto va a dar esto. Zaqueo no esperaba muchos detalles, lo entendía a tiempo. Por eso a Zaqueo solo llegaron noticias de Cristo y el corazón empezó a vibrar. Solo llegaron mensajes de lo que Cristo hizo y empezó a derretirse. Y solo llegó la noticia, Cristo está en Jericó. Y él cerró la tienda, cerró la casa, corrió calle abajo hasta encontrar a Jesús. Pero hay otras personas que usted tiene que pasarse 2 meses, 2 años, 3 años y bregando y bregando y bregando. Mateo sabía que Cristo estaba en Capernaum. Mateo sabía que Cristo vivía en Capernaum. Mateo sabía que Cristo posaba en la casa de Pedro. Mateo sabía todo. Su corazón también brotaba por Jesús, pero no se atrevía. Era despreciado también. Y Cristo un día dijo, pues si este no viene, yo voy. Y entonces Jesús llegó hasta la misma puerta donde estaba Zaqueo. Y me imagino que Zaqueo estaba recibiendo a la gente en la fila cuando de repente ve que el que está en la fila es Jesús. Y tal vez Mateo dijo, este vino a pagar los impuestos. Y Cristo le dijo, no, yo vine a decirte que me siga. Tengo otro empleo para ti. Mateo, ¿cuánto ganas? Señor, mira mi sueldo. Ven que te voy a pagar mejor. ¿Cuánto? Yo no sé, pero ven. Alabado sea el Señor que Mateo también lo siguió. Yo no sé tu caso, pero Jesús correrá lo que tenga que correr hasta encontrarte. No te rindas, búscalo hasta hallarlo. Insiste. Anoche estudiábamos en este libro que aunque nuestra vida es una lucha y una batalla, al final podremos decir como Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Al final, si no te rindes, nos encontraremos con Jesús. Pero responde a su búsqueda, responde a su llamado. No te quedes viviendo la misma vida de amargura y tristeza. No te quedes viviendo esa vida insatisfecha. No creas que lo que te falta es más cosas. No creas que lo que te falta es conseguir una nueva cosa, porque las cosas no te cambian la vida. Quien la cambia es Cristo. Este nuevo año ha empezado. Decide que este nuevo año Jesús será primero. Decide que este nuevo año Dios será primero. Decide que este nuevo año tú seguirás buscando lo necesario para vivir, pero no dejará que eso ocupe el lugar de Cristo. Decídelo y tu vida será una vida diferente. Alabado sea el Señor. Por último, Zaqueo encontró la verdadera felicidad. Y asómbrese, no se trataba de dinero. ¿No se trataba de qué? Zaqueo descendió deprisa. Mi Biblia dice que descendió gozoso. ¿Cómo estaba Zaqueo? ¿Cuántos días hacían que no reía? ¿Cuántos días hacía que no sentía esa satisfacción plena en su corazón? ¿Cuánto tiempo hacía que Zaqueo no se emocionaba a plenitud? Lleno de gozo, Zaqueo descubrió el secreto de la felicidad. Te lo voy a resumir porque el tiempo ya es breve. Te lo voy a resumir. 2 cosas descubrió Zaqueo. No 3, 2. Los 2 también son buenos. Zaqueo descubrió que la felicidad está en tener a Jesús.
porque apenas escuchó hablar de Jesús y el corazón empezó a cambiar. Y cuando lo vio, la emoción fue más grande. Y cuando Cristo le habló, casi se cae del árbol, dice que bajó gozoso. Y cuando Cristo entró en la casa con él, dice que Zaqueo, lleno de emoción, se puso de pie y dijo: Señor, la mitad de todo lo mío se lo doy a los pobres. Y si a alguno le robé, se lo devuelvo. Eso lo hace Jesús. Cuando empieza a abrirle tu corazón a Jesús, te llena de emoción, te llena de gozo, te llena de alegría. Y si sigues con Jesús, Jesús te va cambiando. Y llega un momento que los intereses se cambian. Lo que antes para ti era muy valioso pierde valor porque Cristo ocupa su lugar. Por eso Pablo dijo que cuando conoció a Cristo, las cosas que para él eran ganancias eran como estiércol comparado con Cristo. La felicidad está en tener a Jesús sobre todo y en primer lugar. Y número dos, en amar y servir al prójimo con alegría. ¿A qué se te parecen esos dos puntos? Esos son los mandamientos. Por eso el que guarda los mandamientos no es legalista, es feliz. El que guarda los mandamientos rebosa de emoción y de gozo y es el más feliz del mundo. A veces creemos que el que guarda los mandamientos es el más estricto y recto del mundo. Esta es la ley, dijo Cristo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo. Los valores se cambiaron. El que antes podía destruir a una persona para conseguir dinero, ahora estaba dispuesto a destruir el dinero para conseguir a la persona. El que antes creía que su felicidad estaba en ser rico, está dispuesto a hacerse pobre porque descubrió que la felicidad no está en las riquezas. Devolver 4 veces al que le ha robado. Él se excedió. La ley dice, libro de Números, capítulo 5, 7, que cuando usted robaba debía devolver lo que se robó más un quinto. ¿Lo que se robó más qué? Significa que si usted se robó $1, tenía que devolver $1.25. Pero Zaqueo dijo: no voy a devolverle $1.25, le voy a devolver 4. Si Zaqueo era el pintoresco del pueblo antes, yo imagino que era el más pintoresco ahora. Solo que antes era el pintoresco aborrecido y ahora era el amado. Amados, no puedo dejar de decir esto. Conversión es cambio de vida. Si Cristo ha llegado a tu corazón, tú lo has aceptado, pero no ha llegado al punto de que tú puedas resarcir tu pasado, aún falta. Si Cristo ha llegado a tu corazón, te ha emocionado, te has puesto a tomar decisiones, pero todavía no has devuelto lo del otro que tienes. Todavía no te has reconciliado, todavía no has restaurado lo que has dañado, aún falta. Porque la verdadera conversión no se queda ahí, te restaura ante Dios y te restaura ante los demás. Y eso abre las puertas para que los demás digan: yo quiero ver a ese Jesús también. Tú puedes estar seguro que la gente empezó a decir: mira, ahora se convierte ahorita y anda por ahí convertido, pero sigue siendo un ladrón. ¿Tú sabías que está de moda eso ahora? ¿Está de moda ahora ser cristiano? Todo el mundo es cristiano. Y seguimos robando, y seguimos adulterando, y seguimos engañando, y seguimos... Todo el mundo es cristiano. Por eso Lucas nos dejó esta historia de una verdadera conversión. Y Lucas se detiene a dar ese detalle final. Lucas pudo haber cerrado cuando Cristo le dice: voy para tu casa y punto. Pero Lucas avanzó más. Porque cuando Cristo entra en el alma, cambia la vida. No te estoy diciendo hoy que empiece cambiando la vida para luego ir a Cristo. No, quien cambia la vida es Cristo. Primero ven a Cristo, ríndete a Él, entrégate a Él.
por completo a Él y Él cambiará tus valores. Él cambiará tus intenciones, tu manera de ver las cosas la cambiará. Y lo que antes para ti era lo más grande, pero que no lo es realmente, eso ocupará su lugar. Y Cristo ocupará el suyo. Y entonces la gente dirá, ahora sí es verdad que se convirtió. La Biblia dice, vamos a cantar, la Biblia dice que se amontonó un grupo de gente en la puerta de la casa ¿de quién? De Zaqueo. Y algunos hasta entraron a la casa. Y la gente empezaron a decir, ¿y cómo Jesús entró en la casa de este pecador? Porque cuando una persona se convierte, la gente no cree hasta que no ve. Pero cuando Zaqueo empezó a hacer cuentas y a llamar y a mandar y a pagar y a devolver y a ayudar, ¿qué pasó con la gente? Vamos a cantar este canto. Dile al Señor hoy que tú quieres también encontrarte con Él, que tú quieres poner tus valores en prioridad para que Dios sea primero. Vamos a cantar, luego vamos a orar. Te acepto por fe.
otra medida, la historia de Zaqueo es la nuestra. De una u otra forma. Nosotros también nos perdemos en el camino y nos enredamos en cosas como que eso es la vida. Y luego cuando nos frustramos, andamos tristes por allí. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos despierte y nos reenfoque hacia Jesús. Este año yo quiero invitarte a que hagamos esas dos cosas. Enfócate en Jesús y en servir. Que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros y nos inquiete, nos visite en el diario vivir y nos diga: no estoy bien como estoy. Y podamos saber que Jesús es el camino. Y luego ocuparnos en bendecir, en dar, en ayudar, en socorrer. Este es un año de misión, de alcanzar a los perdidos, de predicar el Evangelio. Este es un año de ver quién no está. Este es un año de ver cuáles personas después del COVID no han vuelto. Este es un año de ver quiénes no volverán porque quedaron tan enfermos que no vendrán. Este es un año de eso. ¿Me está siguiendo, hermano? Dile al Señor: yo quiero ser ese Zaqueo. Yo quiero ser ese Zaqueo. Díselo al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por quien tú eres. Porque cuando todos dieron el caso de Zaqueo como perdido y lo rechazaron, tú no. Tú seguiste tocando ese corazón, seguiste hablando, y aunque él en su correr no te oía ni te hacía caso, aleluya, un día lo alcanzaste. Señor, no te canse, alcánzanos. O perdónanos por decirte que no te canses, porque tú no te cansas. No nos deje cansar a nosotros. Ayúdanos a responder, a no quedarnos quietos e ir tras ti, y que ninguna cosa nos impida encontrarnos. Señor, pero queremos que tu obra en nosotros sea tan profunda que las cosas viejas puedan pasar, que seamos nuevas criaturas, que las cosas que son muy valiosas para nosotros pero que realmente no lo son, tú puedas desterrarla de nuestro corazón y llenarnos de ti. Gracias, Señor. Quiero pedirte que esta bendición se extienda hasta los que están en casa, hasta los hermanos y hermanas que están allí convaleciendo y que están luchando con alguna enfermedad. Dales tu abrazo, hazles sentir que no están solos, pero sobre todo, Señor, llena de gozo su corazón porque tengan la confianza y la esperanza en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.